La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Preparando el corazón. Los desafíos de la vida requieren preparación. Los atletas preparan su físico para las competencias. Los estudiantes su mente para los exámenes. Los ingenieros preparan sus proyectos para las grandes construcciones. Sin embargo, cuando los desafíos vienen de Dios, necesitamos una preparación superior. Veremos hoy en Conectados con la Palabra, Preparando el Corazón. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos felices de toda la respuesta que tenemos semana tras semana en las redes sociales. Invitamos a todos nuestros oyentes a suscribirse a nuestro canal de YouTube, recomendar los programas y poder utilizarlos como una herramienta de bendición para las personas. Esto es Conectados con la Palabra. Es un programa que desde la Biblia trae una bajada de Dios al corazón. Y estamos estudiando el libro de Esdras. Y en la introducción hablábamos de cómo diferentes personas se preparan para los desafíos temporales de la vida. Sin embargo, cuando necesitamos prepararnos para los desafíos eternos, hay que preparar el corazón. En los cursos prematrimoniales de nuestra iglesia le decimos a los novios que la mayoría de los novios se preparan para el día de la boda, pero los cristianos nos preparamos para la vida que viene después de la boda. Sin duda, para eso hay que preparar el corazón. Hablaba con un joven que estudia música, que tiene muchas condiciones para el canto, para tocar los instrumentos, pero como es muy joven, yo le suelo decir, mira, Dios puede estar preparando tu vida para poder ser un director de alabanza, pero lo más importante no es el conocimiento que estás adquiriendo en la facultad. Lo más importante es que cuides y prepares tu corazón. El sabio Salomón dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Prepara tu corazón porque de él fluye la vida. Vamos a leer en el libro de Esdras cómo Esdras fue un hombre que preparó su corazón frente al tremendo desafío que le traía su venida desde Babilonia a Jerusalén para restablecer todo el culto. Y en el capítulo 7 del libro de Esdras, invito a que busques tu Biblia o en tu dispositivo móvil puedas buscar este versículo. Dice Esdras capítulo 7, versículo 10, estas palabras. Porque Esdras había preparado su corazón para, 1, inquirir la ley de Jehová, 2, para cumplirla, y 3, para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Bueno, aquí estamos ya directamente con la llegada de Esdras, 80 años después de la primer llegada de los 50.000 exiliados que llegaron de Babilonia a Jerusalén de la mano de Zorobabel y Esdras. Pero ya había pasado 80 años, Zorobabel y Josué ya no estaban, o eran demasiado viejos, o habían muerto. Tampoco leemos nada aquí acerca de Ageo y Zacarías, que eran los profetas que Dios había utilizado para avivar y despertar al pueblo. Y cualquiera se podría preguntar qué sería de la causa de Dios si los 4 líderes más prominentes ya no estaban. Pero como Dios es soberano y maneja la vida, los tiempos y sus planes, habría de levantar otro hombre. Y aquí tenemos a Esdras, que llega desde Babilonia a Jerusalén con una carta del hombre, del rey más poderoso en aquel tiempo, Artajerjes. Sube de Babilonia y 4 meses llega con todo un grupo de sacerdotes para restablecer todo lo que sería el culto a Israel. El versículo 10 que hemos leído nos pone en foco del tema que desarrollamos en este programa. Dice que este hombre, Esdras, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel. Miren, es muy interesante cómo Esdras había preparado su corazón. ¿Por qué la Biblia habla de una preparación del corazón? ¿Sabe que allí el verbo preparar se podría hablar de disponer, de aplicar,
da a entender una profunda determinación para prepararse para un gran desafío o para una acción que viene. Mire, preparar y disponer el corazón ha sido una constante para aquellos que Dios utilizó para grandes cosas. Por ejemplo, el rey Josafat. En 2 Crónicas, capítulo 17 y 18, descubrimos allí cómo Dios lo utiliza grandemente a Josafat para traer un avivamiento y para traer una gran extensión en Israel. Pero él comete un error, hace alianza con Acab, y Dios provee a Jehú, hijo de Hanani, para confrontarlo. Y entonces allí en 2 Crónicas 19:3 dice que Jehú dijo a Josafat: al impío das ayuda, amas a los que aborrecen a Jehová, refiriéndose a Acab, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera. Y aquí está la frase: y has dispuesto, se podría traducir preparado, tu corazón para buscar a Dios. Y por eso Dios le da otra oportunidad. Es decir, cuando hablamos de preparar el corazón, habla de una actitud y una acción determinada, una resolución en la vida, como las resoluciones que publicó a los 19 años Jonathan Edwards, aquel que trajo una gran influencia en los Estados Unidos. Preparar y disponer el corazón para que en esta lucha en el centro de la vida, donde es la madre de todas las batallas, podemos prepararnos para cumplir los propósitos de Dios. Sin duda, proponer el corazón significa ir en contra de la corriente. ¿Por qué decimos esto? Bueno, muy simple. La Biblia enseña que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo habla en Romanos acerca de esto. Lo cierto es que nuestro pecado nos arrastra hacia abajo constantemente. Siempre nos lleva a hundirnos sin que para ello tengamos que hacer nada. ¿Queremos condenarnos en la vida? No hay que hacer nada. No hay que proponer el corazón, no hay que preparar el corazón. Sencillamente no hay que hacer nada. Simplemente hay que dejar que el pecado nos hunda hacia abajo, como lo hace la fuerza de la gravedad, porque cada uno de nosotros hemos nacido con una tonelada de hierro atada a nuestros pies, que nos empuja hacia abajo, que nos lleva al pecado y que nos hunde. Por eso cuando hablamos de seguir a Dios, cuando hablamos de cumplir los propósitos de Dios, esto es imposible si no tomamos resoluciones prácticas. No venimos programados para buscar a Dios, todo lo contrario. Preparar el corazón significa una profunda resolución en la vida de un cristiano, de un joven, de una señorita que decide hacer un cambio en su vida, que decide hacer una contracultura, que decide ir en contra de lo que todo el mundo hace y decide seguir a Cristo. Pablo escribe en Efesios y dice claramente en el capítulo 4, versículos 22 y 23, que en cuanto a la pasada manera de vivir, hay que decidir despojarse del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es el peso que nos tira para abajo. Y nos habla de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad. Aquí dice que este hombre Esdras, estando allí en Babilonia, preparó su corazón para lo que Dios tenía por delante frente a él. Seguramente me están escuchando jóvenes, señoritas, con la juventud preciosa que Dios le ha dado. ¿Sabes? Podés hacer lo que hace todo el mundo. Podés seguir la cultura que podría haber seguido Esdras y que todos los cautivos que estaban allí, la gran mayoría en Babilonia. O podés cambiar, podés preparar tu corazón y podés abrir la puerta a los grandes programas y propósitos de Dios para tu vida. Ahora, ¿cómo preparó el corazón Esdras? Bueno, en este versículo 10 aparecen 3 verbos que nos llevan de la mano. El primer verbo es inquirir. Esto tiene que ver con verdades aplicadas. El segundo verbo es cumplir, y esto tiene que ver con una voluntad alineada. El tercer verbo es enseñar, y esto tiene que ver con vidas afirmadas. Repasa conmigo: inquirir, cumplir y enseñar. Los 3 verbos significan verdades aplicadas, significa una voluntad alineada y significa vidas afirmadas para Dios. Esto significó en Esdras preparar su corazón. Vamos al primer secreto.
El verbo inquirir tiene que ver con verdades aplicadas. El hebreo inquirir allí es darash. Tiene que ver con persecución, con búsqueda. Indica consultar, demandar, desear, escudriñar, averiguar, indagar, inquirir. No es otra cosa que exponer el corazón a la palabra. Es decir, no hay manera de preparar el corazón si no se lo expone completamente a la palabra de Dios. Miren, los caldeos, entre los que se había criado Esdras, eran famosos por su literatura, por el estudio de las estrellas, pero Esdras no se dejó llevar por esa corriente. Para él, la ley de Dios suponía algo muchísimo mejor y superior, que tenía que ver con que su corazón experimente las verdades de la ley y las aplique al corazón. Así que se preparó, aplicó su corazón para entenderla con profunda determinación. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en capítulo 2, versículo 13, y allí desarrolla el concepto de lo que significan las verdades de Dios aplicadas al corazón. Él dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, 2 Tesalonicenses 2:13, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según lo que es en verdad la palabra de Dios, y aquí está la clave, la cual actúa en vosotros los creyentes. El verbo actuar en griego significa energía, operación eficaz, obrar en la vida. Estas son las verdades aplicadas. Cuando Esdras inquiría la ley, no era un mero conocimiento, no era una acumulación de información, eran verdades que transforman, que cambian la vida. Por eso la palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios. Pablo escribe a Timoteo. Y útil para corregir, para redarguir, para instruir. Son verdades aplicadas para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Justin Piper escribió, ¿deseas que Dios te hable mucho? Mucho, mucho. Entonces abre tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho. En Marcos capítulo 12, versículo 24, el Señor Jesucristo responde a los saduceos que no creían en la resurrección, luego de plantear aquel ejemplo de la viuda con 7 esposos, con cuál se encontraría en el cielo. Y Jesús le responde que erraban, porque ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Jesús está queriendo decir, cuando las verdades, la Escritura se aplica al corazón, hay poder que transforma la vida. El que lo ignora, el que no logra inquirir como lo hacía Esdras, nunca va a tener verdades aplicadas al corazón. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, el autor a los Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Claro, cuando la palabra es aplicada al corazón, produce cambios. Así que el cristiano que solo lee de corrida o escucha la palabra el domingo en la iglesia, así que el cristiano que no se detiene, apaga su celular, toma la palabra, la lee una vez, no entiende, la lee 2 veces, ora, pide luz del Señor, marca en su Biblia, vuelve a leer, y de pronto esas verdades se aplican a su vida, la enseñan a perdonar lo que naturalmente no quiere perdonar, a tolerar lo que naturalmente no tiene fuerzas para hacerlo, a dejar los pecados ocultos que naturalmente lo tiran hacia abajo. Cuando aplica esas verdades, el proceso se activa y la vida comienza a cambiar. Todas las semanas voy a enseñar al centro de rehabilitación para jóvenes adictos que tenemos en la iglesia. Y saben que siempre veo el proceso de las verdades aplicadas en el corazón de estos jóvenes. Llegan con la vida hecha a pedazos. Llegan con la vida cargada de culpas por la vergüenza y la deshonra que han traído a su familia. Su mente y su cuerpo está destruido por las drogas. Las primeras semanas son durísimas, porque luchan por la abstención. Pero cuando van pasando las semanas y la palabra de Dios día tras día se aplica a su corazón, las ideas oscurecidas que el sistema ha puesto en su vida son cambiadas por las sanas palabras de Dios, por la higiénica palabra de Dios, que va cambiando la vida,
que va transformando el corazón. Los meses pasan y uno puede ver muchachos transformados por el poder de la palabra de Dios. Quiero decirte en este tiempo, querido joven, señorita, papá, mamá, si vamos a preparar el corazón, lo primero que tenemos que experimentar son estas verdades aplicadas a la vida. Y voy a desafiar a los papás a algo muy importante. El escenario más importante donde deben ser aplicadas las verdades de la palabra de Dios es en el hogar, más que en la iglesia. Es en casa cuando estamos con nuestros hijos, que somos tal cual somos, sin máscaras, sin tapujos, tal cual somos. Y es allí donde tenemos que aprender a relacionarnos con las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué verdad de la Biblia necesitas aplicar a tu corazón? ¿Qué cuestión de tu vida tiene que ser corregida en este tiempo? Bueno, el primer secreto para preparar tu corazón para los grandes desafíos de Dios es hacer lo que hizo Esdras, inquirir verdades aplicadas. Pero hay un segundo verbo que aparece en este versículo 10 del capítulo 7 del libro de Esdras. El verbo es cumplir. Ya no es verdades aplicadas. Aquí es una voluntad alineada a la palabra de Dios. Esto tiene que ver netamente con obediencia. Esdras no solamente inquirió para que las verdades se apliquen a su vida, sino que cumplió y obedeció para ser un ejemplo de lo que habría de enseñar. El hebreo asá, que aparece allí y que se traduce en el español cumplir, significa hacer, abrir, actuar, andar, construir, convertir, crear, cumplir, dictar, disponer, ejecutar, obedecer y muchos verbos más. Es interesante cuando Lucas escribe el libro de los Hechos. Él allí dice, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, comienza el libro con estas palabras, en el primer tratado, Teófilo: te hablé de las cosas que Jesucristo comenzó a hacer y enseñar. Este es el principio y la manera en los cuales la voluntad se alinea a la palabra de Dios. Primero hago, después enseño. Primero hechos, después palabras. Este fue el ejemplo del Señor. Así entendió que tenía que vivir Esdras para influenciar a la nación. J. Hus escribió: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad y vive la verdad, finalmente traiciona la verdad. ¿Saben? Esdras preparó su corazón no solamente aplicando las verdades para cambios en su vida, sino alineando su voluntad y sus decisiones a los principios de la palabra. En uno de los discipulados que tengo con un joven contador, le suelo decir: mira, en el proceso que estás llevando con tu nueva vida en Cristo, ahora tu vida tiene que alinearse a los principios de la palabra de Dios. Has vivido décadas de espaldas a Dios. Has decidido actuar con tu vida como si Dios no existiera. Bueno, ahora llegó el momento de que prepares tu corazón primero para aplicar las verdades, pero también para alinear tus decisiones, tu voluntad. El doctor Oswald Chambers escribió: la mejor medida de una vida espiritual no es su éxtasis, sino su obediencia. Esto es voluntad alineada. El Salmo 19, en los versículos 7 al 9, reporta 6 razones para alinear la voluntad de Dios. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un manual de vida para transformarnos. ¿Por qué más hay que alinear la voluntad? Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, porque es un fundamento sólido para las decisiones. ¿Qué más dice? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, porque son principios sanos que traen felicidad. ¿Qué más dice? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Son demandas que traen luz en la confusión. ¿Qué más dice el Salmo 19? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, porque son palabras que nos llevan al temor de Dios. ¿Qué más dice? Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Aquí está la 6ª razón, porque son decretos suficientes para la corrección de la vida. El verbo cumplir, que es la 2ª razón por la cual prepara el corazón Esdras, tiene que ver con una voluntad alineada, con un testimonio de impacto. Un escritor dijo: si no somos diferentes al mundo, no tenemos nada que ofrecer al mundo. Y si no nos dirigimos al mundo con la diferencia, no cumplimos el mandato del Señor. Por eso Pablo escribe a Timoteo
Y cuando habla de los requisitos de los ancianos, dice, es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera. ¿Sabes? La obediencia es uno de los desafíos más grandes que tenemos y necesitamos alinear nuestras decisiones, nuestra voluntad en obediencia a la palabra, en contraste con nuestros deseos más bajos. Yo sé que esto es una batalla tremenda en el corazón. Yo diría la madre de todas las batallas. Por eso Pedro escribe en su primera carta, capítulo 4, versículos 2 al 5, que ya no tenemos que vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto es una voluntad alineada. Dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ahora no corran con ellos en ese mismo desenfreno. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Un querido hermano en la fe, que siempre arregló todas sus diferencias con violencia, vino a los pies de Cristo y Dios transformó su vida. Un día un hermano de él llegó a la casa pasado de drogas. Insultó a su esposa, maltrató a la familia. Cuando él volvió del trabajo, sus hijos estaban atemorizados y su esposa le contó lo que pasó. El primer sentimiento que surgió de su voluntad es arreglar las cosas como las arreglaba siempre, a los golpes, con violencia. Pero oró y le dijo, Señor, yo soy un nuevo hombre en Cristo. Necesito perdonar. Necesito actuar diferente. Necesito que la voluntad mía en este tiempo esté alineada con tu palabra. Cuando habló conmigo me dijo, ¿sabes? El viejo hombre hubiera arreglado esto a los golpes. Pero yo soy un nuevo hombre en Cristo. Solo Cristo pudo cambiar mi voluntad y mis deseos. Yo no sé cuál es la lucha de tu corazón. Yo no sé con qué pecado estás luchando. Yo no sé cuántas cosas de tus reacciones y tus decisiones dejan completamente fuera a Dios y su palabra en tu vida. Pero este es un tiempo para hacer un giro en tu vida, para volver al Señor, para alinear tu voluntad a las verdades de la palabra de Dios, para dejar que te encamine la palabra y no el sistema del mundo. Y si eso significa abandonar pecados ocultos, dejar las cosas vergonzosas de las cuales hablaba Pedro, este es un tiempo para entregarlo a los pies de la cruz. Hablamos de el primer verbo, inquirir, verdades aplicadas. Hablamos del segundo verbo, cumplir, voluntad alineada. Esto es preparar el corazón. Tercero, hablamos de enseñar, vidas afirmadas. El verbo hebreo lamad significa enseñar, adiestrar, domar, ensayar, instruir. Claro, Esdras preparó su corazón y su vida para poder influenciar una nación y poder afirmar otras vidas. No es otra cosa que hacer discípulos. Son las palabras que en el desafío y la gran comisión Jesucristo habló en Mateo 28. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin, a ser discípulos. El gran desafío de esta generación. Un gran hombre de Dios dijo, cada generación es responsable de compartir a Cristo y hacer sus discípulos en su propia generación. ¿Sabes? Dios te ha puesto en el lugar donde estás para que puedas hacer discípulos. Tenés que pedirle en oración que Dios pueda obrar profundamente para que puedas ganar personas para Cristo, para que las puedas discipular, para que puedas tomar vidas que están destruidas y se conviertan en vidas afirmadas. Pero para eso hay que preparar el corazón. El primer secreto es inquirir, tomar las verdades de la Biblia y aplicarlas a tu vida. El segundo secreto es cumplir, es dejar de decidir en la vida de espaldas a Dios como hace todo el mundo y empezar a decidir de acuerdo a los principios y las convicciones cristianas. Vive de espaldas al mundo, pero vive de frente al Señor. Y en tercer lugar, es enseñar, es hacer discípulos, es vivir una vida que afirma a otras a seguir
al Señor. Claro que sí. La madre de todas las batallas está en el corazón. Claro que sí, como dice Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Necesitas en este tiempo que como Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, en el camino de tu vida, tengas un encuentro transformador con el Señor. ¿Sabes? Había muchas cosas del sistema que para Pablo eran ganancia. Cuando se encontró con Jesús, pasaron a ser basura. Dice el apóstol, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Y las he estimado como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabes? Cuando en la ruta a Damasco de tu vida te encuentras con el Señor, lo que hoy ha sido lo más importante en tu corazón se convierte en basura. El brillo de este mundo, como dice la canción, se opaca ante ti. La gloria de esta tierra no es nada. Todo cae en la presencia del Señor. Y esto es lo que tenemos que hacer en este momento. Buscar la presencia del Señor. Los que están lejos, volver a Él. Y los que nunca hemos tenido un encuentro con Jesús, quiero decirte que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Él entregó su vida por amor de todos nuestros pecados. Resucitó al tercer día y tiene poder para perdonarnos, darnos una nueva vida y cambiar el corazón. Cristo quiere darte un nuevo corazón en este tiempo. Así que allí donde estás te invito a que ores conmigo al Señor y le digas: Señor, perdona mis pecados. Cambia mi corazón. Señor, sálvame. Dame un nuevo corazón. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.